Muy bienvenidos amigos, amigas a este 81º capítulo de Espejo Constitucional, y este es un programa especial que lo titulamos Especial Enmiendas a raíz de todo lo que ha sucedido esta semana. Bueno, y primero que todo partimos saludando a Instituto Res Pública, por supuesto. Te recuerdo darle me gusta a este programa, compártelo en tus redes sociales. Y puedes usar el hashtag Espejo Constitucional en Twitter. Búscanos en redes sociales y, por supuesto, suscríbete a este canal. No se cobra todavía por la suscripción, así que tú ahí cliqueas sobre la campanita, activas las notificaciones y cada vez que subamos un nuevo contenido va entonces a llegarte una notificación que eso está ocurriendo. Bueno, y pasando directamente al tema, porque el tiempo es corto y escaso, vamos a presentar al invitado del día de hoy. Les cuento que él es abogado, es director del programa constitucional del Instituto Res Pública. Me refiero a don Ricardo Hernández, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Tarin. Feliz de estar en tu programa y un saludo a todos los auditores también. Qué bien, qué bien. Ahí estamos entonces, el director del programa. Cuéntanos un poquito, así como para introducir el tema de las enmiendas, cuéntanos de qué se trata, qué es lo que es una enmienda. Sí, primero hay que entender que este proceso 2.0, ¿cierto? Es muy distinto al anterior y uno de los aspectos que se diferencia es que no parte de hoja cero. Antes se hablaba de la hoja en blanco, la famosa hoja en blanco del proceso anterior. Recordemos que en esta pasada tuvimos nosotros la participación de ciertos expertos que elaboraron un anteproyecto. Entonces los consejeros, los anteriores convencionales, ¿cierto? Los que son los verdaderos redactores de la propuesta constitucional, parten ahora con un texto, un anteproyecto que van a tener que ellos modificar. Entonces, todas sus propuestas, de todas las bancadas, de la izquierda, del centro, de las derechas, tienen que utilizar un vehículo para modificar este anteproyecto. Y este vehículo se llama enmienda. Y la enmienda lo que hace es añadir alguna norma al anteproyecto, modificar alguna que ya está aprobada en el anteproyecto o eliminarla. Son las tres posibilidades, las grandes posibilidades que hay respecto a las enmiendas. Entonces, estas llamadas enmiendas no son más que las propuestas de los consejeros a modificar el anteproyecto. Lo más destacable es que esta semana se conocieron por fin. Tuvimos 40 días en que estuvimos esperando mientras se recibía a la gente, ¿cierto? Audiencias públicas y los consejeros iban redactando ya sus propuestas. Esta semana las pudimos conocer y se conocen todas de una, y sobre estas enmiendas se va a discurrir el debate constitucional sobre estas enmiendas y las iniciativas que alcanzaron las 10.000 firmas, las iniciativas populares de norma que alcanzaron las 10.000 firmas. Ese es el objeto de discusión que se viene ahora en agosto, en septiembre y octubre de este año para que la gente vote a final de año después de la propuesta. Es decir, tenemos un primer proceso que se llama comisión experta, donde elaboraron este anteproyecto, y recordemos que esta comisión experta era mitad y mitad, ¿cierto? Mitad derecha, mitad izquierda. Había Sí. un par de comisionados, digamos, Bisagra que le llaman. bisagra, claro, de la democracia cristiana, básicamente Paz Anastasiadis y Kraus. Alejandra Kraus, Claro, claro, era como no, la Kraus. bisagra y llegaron a este texto base sobre el cual los consejeros, que son electos por el pueblo, por las personas en definitiva, eh, hacen estas enmiendas que modifican, suprimen y adicionan. Y ¿Entiendo adiciones. bien? Son las tres posibilidades que tendrían los consejeros. O sea, están igual bastante acotadas los movimientos de los consejeros en teoría, ¿no? Claro, es un proceso que a diferencia del anterior, que era más bien libre, ¿cierto? Y se vieron bastante exceso en algunas cosas, este proceso está más Claro. encauzado por estos expertos que redactan este anteproyecto, también porque los consejeros tienen un poquito más definido, tanto en su reglamento desde antes, las funciones que pueden hacer, e incluso después en octubre vamos a tener que los expertos vuelven a aparecer ahora dando sus comentarios y observaciones respecto al trabajo de los consejeros. Entonces, tiene varias aristas, y no olvidemos que también están las 12 bases, que también es una especie de control a lo que pueden hacer los consejeros para que no ocurran los excesos del proceso anterior. Exacto. Bueno, y entonces entiendo que durante agosto las comisiones van a debatir en torno a las enmiendas, ¿cierto?
y posteriormente pasa al pleno para la aprobación en general, que se para la podría aprobación. denominar. Exacto. Claro, Entonces, claro. ¿cuándo es que se mete de nuevo la comisión experta? Aclárame esa parte, por favor. Sí, sería en el mes de octubre. El mes de octubre, todo el mes de octubre sería un mes en que los expertos estarían pimponeando, ¿cierto?, las observaciones con los consejeros y viendo de ahí definitivamente a finales de octubre, principios de noviembre, nosotros podríamos ya conocer el texto definitivo que se sometería a plebiscito en diciembre de este año. Oye, pero súper rápido. Entonces, Viene por la parte. agosto discusión en comisiones, de la comisión pasa al pleno en septiembre y ya en Correcto. octubre comienza. ¿Y el comité técnico de admisibilidad en qué momento aparece? El Comité Técnico de Admisibilidad, la verdad que es un órgano que aparece solo a solicitud de los consejeros. Es decir, si algún consejero siente, un número de consejeros, si no me equivoco son 10, eh, estiman que hay alguna norma que se haya aprobado que vulnera las 12 bases, ahí aparece este Comité Técnico de Admisibilidad que va a funcionar como una especie de árbitro para dilucidar si esa propuesta que se aprueba vulnera o no alguna de las 12 bases que se habían acordado ya previamente. Esa es como su función. Entonces, puede ser que ni siquiera aparezca. Y yo creo que más bien va a ser un rol súper modesto. No creo que tenga un gran protagonismo en esta pasada. Podemos comentarlo ya después, más adelante, cuando veamos las enmiendas, pero a materia general, yo no veo ni siquiera ni en la izquierda ni en la derecha enmiendas que puedan suscitar que aparezca el Comité Técnico de Admisibilidad. Quizás podría aparecer una por ahí que no hayamos dilucidado, pero en general las enmiendas se encausan dentro del debate constitucional de manera correcta. Perfecto. Entonces vamos a comenzar ya con la gráfica. Acá tenemos, conozca las enmiendas presentadas por los consejeros constitucionales. Y partimos entonces, hay un acuerdo en las derechas respecto de la libertad de elección en salud, propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones, que esto básicamente es como el mínimo, creo yo, para conversar, ¿no? Después por supuesto, del 4 de septiembre. Derecho y deber preferente de los padres a educar. Ojo, señora, señor, usted en su casa, hay una otra forma de redacción que dice el derecho de los padres a elegir la educación, que es muy distinto a educar a sus hijos. Así que no le pasen gato por liebre. Y capítulo especial de las Fuerzas Armadas. Esos son los 4 acuerdos de las derechas. Cuéntame, Ricardo, entonces, de este acuerdo que se logró, porque habíamos en un inicio, eran muchas más los acuerdos, ¿no? ¿O me equivoco? Cuéntame. Claro, la verdad que al presentarse las enmiendas tenemos que son más de 1000 enmiendas, es decir, hay una gran cantidad de iniciativas de modificar el anteproyecto. Ahora eso hay que mirarlo con cierto matiz. ¿Por qué? Porque hay enmiendas que simplemente van añadiendo pequeñas cosas, generalmente son enmiendas de corregir alguna palabra, alguna coma, etc. Entonces Claro. ahí se pueden limpiar varias que en verdad no son de gran peso. Y hay otras que se fueron agrupando en las distintas bancadas. Por ejemplo, la izquierda fue bastante unida en sus enmiendas y por otra parte, de las derechas tenemos una bancada de RN Bópoli, una bancada UDI y una bancada republicana que por su parte presentaron cada uno de esas bancadas sus propias enmiendas. Y en algunas se cruzan, es decir, hay cierto confluencia de objetivos, ¿cierto? Nosotros la semana pasada conocimos una especie de preacuerdo que se le denominó. Sí, me llegó a través de, hagámosle publicidad, a través de Red Pública, me llegó a través del WhatsApp. ¿Cómo se llama Del eso? Forum. Nosotros le llamamos Forum, que se pueden inscribir por Forum. WhatsApp, que están en nuestras redes sociales. Ustedes se inscriben y le llegan todas las semanas las alertas, ¿cierto? Nosotros, antes, el proceso pasado lo enviamos casi todos los días. En esta pasada no somos tan insistentes. Estamos una vez a la semana, 2 veces a la semana, informando lo más importante sobre el proceso constitucional, así que se pueden inscribir ahí en nuestras redes sociales. Sí, yo el año pasado usé mucho el semáforo de ustedes. También para comparar las normas, por ejemplo. Exactamente, Sí, son sí, fue herramientas súper. que son para que la gente conozca de manera más fácil, pueda acceder a las normas y entender a veces el peligro de algunas normas o la bondad de algunas normas, porque la materia constitucional a veces es muy sutil. Y tú mismo, por ejemplo, mencionaste muy bien, a veces una palabra puede debilitar mucho un derecho o darle fortaleza. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con la redacción y a veces hay que tener alguna lupa para entender algunas normas y entender que a veces nos están cambiando una palabra, pero nos están perjudicando bastante, a veces con el tema de la educación que tú muy bien mencionaste. Es así, entonces son herramientas que nosotros tratamos de hacer para que la gente
pueda conocer las normas que se están trabajando y los eventuales alertas, peligros o bondades que puedan tener estas normas. Y me decías entonces que habían en principio un 15 acuerdos la semana pasada. Sí, la semana pasada se conoció que las derechas, ¿cierto? Las bancadas de RN, Bópoli, UDI, republicanos, tendrían por lo menos un preacuerdo de 15 temas en que tienen confluencia de ideas de que hay que avanzar en el anteproyecto. Hay que entender que el anteproyecto fueron acuerdos de estos expertos, pero no llegaron a acuerdo en todo. Hay que entender que hay partes del anteproyecto que finalmente, ya sea porque así lo decidieron o porque no se pusieron de acuerdo, no quedaron consagradas en la Constitución, cosas que actualmente nosotros sí tenemos protegidas, ciertas libertades y derechos. Entonces, ahí es importante entender que es bueno que haya cierta, por ejemplo, convergencia de ciertas ideas que hay que proteger. Y tú mencionaste muy bien que finalmente se tradujo en 4 de las 15, se tradujeron en 4 deberes de protección. Libertad, por ejemplo, en la elección en salud. Los expertos que dejaron una cierta libertad de elegir el prestador en temas de salud, pero no hablaron nada respecto al sistema de salud. ¿Te refieres al prestador, por ejemplo, para bajarlo, para que la gente nos entienda? Es, por ejemplo, si yo voy a la clínica Dávila o voy a la clínica alemana. ¿A Claro, eso te refieres? y que exista diversidad de prestadores, es decir, hospitales públicos, hospitales privados, clínicas, grandes clínicas chicas, laboratorios privados, laboratorios públicos, CESFAM, o la cantidad de instituciones de salud que exista una diversidad. Eso garantiza la diversidad de prestadores y que la gente pueda acceder a ellos sin mayor discriminación. Ciertamente vamos a tener el gran desafío de cómo financiamos ese acceso a la salud y ahí está todo el tema de las políticas públicas, de cómo avanzamos en financiar la salud, pero el proyecto de los expertos no menciona respecto a esta libertad va a haber un fondo público estatal, van a haber muchos fondos privados o uno estatal pero administrado por privados. Son distintas formas de que se podría consagrar. Nada decía el anteproyecto. Entonces, se formó finalmente un consenso entre las derechas en que hay que consagrar la libertad de elegir no solo el prestador, sino también el sistema de salud, que la gente pueda, por ejemplo, de FONASA, poder utilizar el sistema privado, o que existan diversas ofertas en el sistema privado. Yo creo, en materia importante, la gente quiere elegir y nosotros tenemos que avanzar en que la gente tenga más posibilidades de elegir y no al contrario de eliminar esta libertad. Por eso que yo considero que es bueno que haya este acuerdo. Exacto, exactamente. Bueno, y partamos entonces con algunas. Tenemos una enmienda en conjunto. Esto que sea en conjunto implica que toda la derecha, ¿no? Es decir, republicanos, RN, Evópoli y UDI, llegaron a esta enmienda, ¿no es así? Correcto, correcto. Significa que todos ellos concurrieron a dar la firma, por lo tanto se entiende que tendría el apoyo de las 3 bancadas de las derechas. Eso es muy importante si es que consideramos que se necesitan 3/5 para votar. Eso de 33, 34 votos los tendría. Entonces, por ejemplo, esta norma, si es que se votara tal y como está, podría aprobarse tanto en las comisiones como en el Pleno, si es que se cumple este acuerdo de proteger, por ejemplo, la propiedad de los fondos de las pensiones. Un tema súper interesante porque no solo tenemos este acuerdo de las derechas de proteger los ahorros de los trabajadores, sino también si uno analiza las iniciativas populares que la gente se propuso y apoyó las iniciativas que tenían que superar las 10.000, hay 2 iniciativas que alcanzaron la meta, por decir así. Fueron muy poquitas, fueron 31 las que alcanzaron, y 2 de ellas hacen mención a proteger los fondos previsionales. O sea, es un tema que a la ciudadanía le importa, está preocupada y quiere que se protejan. Así que yo considero que, por lo menos en esa materia, se están alineando ahí los astros para que se proteja finalmente. Hay que ver la votación, ciertamente, pero por lo menos hay buenas señales que los fondos previsionales quedarían mejor protegidos en esta pasada. Sin duda los chilenos queremos esta protección, así que vamos a revisar la enmienda específicamente. Dice en letra B, el Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales provenientes de las cotizaciones obligatorias y voluntarias y de los fondos que se generen, garantizando su propiedad, así como su heredabilidad.
En ningún caso los fondos ahorrados y generados podrán ser embargados, expropiados o apropiados por el Estado a través del mecanismo alguno. Qué buena enmienda, fantástica. Es todo lo que puedo Sí, decir. Dame no, tu observación técnica. claro, esta enmienda, fíjate que protege varias cosas. No solo protege que la cotización del trabajador vaya a su cuenta individual, a abultar, ¿cierto?, el monto que después va a poder recibir, sino también los frutos que ello genere. O sea, si hay rentabilidad de ese fondo, también son del trabajador, ¿no? Tampoco el fruto Exacto. se puede apropiar. También respecto a la heredabilidad, es decir, si quedaban fondos al momento de que el jubilado fallece, ¿cierto? Este va a poder quedar a sus hijos y nietos, que es a veces un deseo muy, muy importante de las personas. Y también hay que entender que esta norma, si bien algunos podrían calificarla, y quizás correctamente, de que está sobreprotegiendo la propiedad de los fondos a nivel constitucional, no hay que olvidar que las constituciones también responden a momentos históricos y a fenómenos. Y el fenómeno que hemos visto de nuestros países vecinos, donde hemos visto que gobiernos se han apoderado de los fondos previsionales de los trabajadores, con experiencias acá, como el tema de los retiros, que a veces pueden tener ciertos deseos ahí a veces de que con alguna ley tratar de apoderarse de los fondos previsionales. Bueno, esta norma viene a proteger de estos fenómenos que son muy, muy peligrosos para la jubilación de las personas. Por lo tanto, que queden protegidos es muy importante. Después viene todo un tema de cómo hacer que las pensiones sean mejores, cada vez más altas y acorde a la necesidad de las personas. Pero este es un mínimo de que queden protegidas y que el Estado no va a venir en el futuro a expropiarlas. Es una excelente noticia. Yo, el sentido común, sin saber nada de leyes, me parece fantástico que quede así de garantizado esta protección. Y entonces vamos a así quedó el primer artículo del anteproyecto de la comisión experta. Es súper importante esto para que tú después nos expliques el tema. Dice, en el numeral 1 del artículo primero, la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y su forma jurídica de organización. Y en el numeral 2 ya estamos con el Estado social, y eso es lo que vamos a hacer el contrapunto. En el número 2 dice, Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Entonces tenemos por número 1 la dignidad humana, número 2 el Estado social, dentro del artículo primero de la Constitución. Entiendo, Ricardo, corrígeme si me equivoco, entiendo que importa mucho en el lugar, ¿cierto?, en la posición que quedan los distintos los temas. Por ejemplo, que primero sea la dignidad humana y luego hablamos del Estado es una buena señal. Recordemos que en la propuesta de la Convención Constitucional partía hablando del Estado Social y Democrático de Derecho, dejando a la persona humana y la dignidad de ella en segundo o tercer lugar. Sí, yo te diría que en general no importaría tanto. Por ejemplo, en un texto constitucional, si un artículo va antes o primero, pero no olvidemos que este capítulo es muy importante, porque este capítulo es de las bases de la institucionalidad. Es un capítulo que son de principio, que después interpreta toda la Constitución, incluso todas las leyes. Es una especie de lente para después leer todas las normas. Entonces, en este capítulo sí que toma mucha importancia el orden de los incisos, el orden de los artículos, a qué se le da más importancia. Y fíjate que si puedes proyectar nuevamente el artículo, sí, claro. Hay un tema súper importante, porque dice el inciso segundo, el inciso primero yo lo encuentro perfecto, está muy bien ahí, muy bien puesto, está muy bien redactado. El inciso segundo, fíjate, dice, Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Sí. Ustedes van a ver que hay enmiendas de la izquierda que va a buscar eliminar la parte que dice se organiza en. Quiere que diga Chile es un Estado social, claro, y democrático de derecho. Si bien podría parecer que es simplemente un gallito, ¿cierto?, medio ideológico, oye, qué importante es pensar que Chile no es solo un Estado. Chile no es un Estado. Chile son las personas, ciertamente que el Estado también, pero las personas, su territorio, su cultura. Chile es mucho más que solo un Estado. Entonces,
tenerlo ahí como Chile se organiza en un Estado, yo creo que es una idea que los expertos lo lograron afianzar para no acotar, no hacer el símil de que Chile es un Estado y que aquí lo que importa es el Estado. No, lo importante es la dignidad humana de las personas y el Estado está al servicio de las personas. Esa es una idea Exacto. que, no, por muy obvio que parezca, no a todos los sectores políticos les gusta. Hay un sector de la izquierda que va a tratar De por modificar. ejemplo, de modificarlo, de que el Estado social quede más arriba, de que Exacto. Chile es un Estado, de que no aparezca que el Estado está al servicio de la persona porque según ellos podría afectar el rol del Estado, pero fíjate que es una discusión que va bien de fondo, de un poquito más de qué es lo importante, ¿es la persona el centro o es el Estado? Y para alguna visión política te diría que esto no es obvio, incluso lo van a intentar realzar el rol del Estado por sobre la persona. Fíjate que Republicanos entonces hace como un rebaraje de este primer capítulo, de este primer artículo, perdón, y pone lo mismo, la dignidad humana es inviolable, etc. Y después, en segundo lugar, pone la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias. Y en el numeral 3 dice, las agrupaciones que libre y voluntariamente surjan, es decir, Republicanos como que subió un poco la familia, las agrupaciones de la sociedad civil. Fíjense que en el número 3, agrupaciones que libre y voluntariamente surjan entre las personas gozarán de adecuada autonomía. Esto estaba en el anteproyecto un poco más abajo. Y en el cuarto, fíjense, el Estado deberá servir a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común. Recién empieza a hablar del Estado. Y en el quinto habla recién del Estado social. Entonces también tiene una diferencia en esto particularmente. Sí, Vamos y a hablar... fíjate que esto no es, yo estoy de acuerdo con esa enmienda republicano, pero no es que sea una innovación, porque justamente tú bien decías, son artículos que están, solamente que reordenó, Claro. pero que también tiene una explicación muy lógica, porque nuestra actual constitución también se parece más a esta enmienda. ¿Por qué? Porque parte desde la persona y va ampliando el círculo en que las personas se van organizando. Primero como individuos, ¿cierto? Cada uno somos valiosos individualmente. Luego nuestro primer núcleo, que es la familia de toda persona. Luego la gente se organiza para el cumplimiento de sus propios fines. ¿Cierto? Entiendo. Desde la junta de vecinos, clubes deportivos, clubes culturales, ¿cierto? Y se va organizando. Y luego llega el Estado, ¿cierto? Como una institución más grande que está al servicio de cada una de estas instituciones intermedias, y la institución intermedia al servicio de la persona. Entonces, es un planteamiento mucho más lógico de cómo entender que el centro es la persona y, bueno, vamos ampliando cada vez más las sociedades pequeñas, sociedades más grandes, hasta llegar a la institución Estado. Cumple un rol lógico muy importante y yo creo que yo estoy de acuerdo con esa misma. Muy bien. Me dice René, René, hay un chicharreo, si me pueden confirmar, porque tengo todo bien conectado. Sí, yo también lo escucho, el chicharreo, pero no sé Sí, si... la verdad que no sé qué es lo que puedo hacer. Están haciendo unos arreglos en el edificio, capaz que sea eso. Bueno, mira, César Leiva te dice, claro y preciso Ricardo Hernández. Muy buen invitado, excelente invitado de República. Estupendo. Bueno, pido disculpas por el chicharreo, la verdad que no sé de dónde proviene, me imagino porque están haciendo como un taladro, puede ser que hagan una interferencia y bueno, Ahora ya no se no escucha, tengo mucho así que que hacer. veámoslo. Bueno, y antes de hablar de la paridad, al parecer, cierta parte de la izquierda lo que quiere es volver a poner los mismos temas, ya los dejó por escrito, su ideario completo en la Convención Constitucional y en lo que emitió esa Convención Constitucional, y hoy día lo que hacen un poco es matizarlo, pero en definitiva son las mismas ideas de la izquierda, ¿cierto? Y vamos a comenzar revisando paridad. Fíjense, artículo, bueno, esto casi no tiene que ver con nosotros, pero comillas, su democracia es paritaria. El Estado deberá asegurar la participación y representación en condiciones de igualdad de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida nacional y remover los obstáculos, eso es igualdad sustantiva, que los impidan o dificulten. La ley establecerá los mecanismos que habiliten la composición paritaria en cargos de elección popular y los cargos públicos. O sea, seguimos con el tema de la paridad y me parece que
no solamente es la izquierda, sino que entiendo que Bópoli también está por la paridad. Cuéntame un poco de esta enmienda, Ricardo, por Sí, favor, que estás efectivamente más al tanto. la izquierda revivió alguna de las iniciativas que impulsó fuertemente el proceso anterior, ciertamente más matizados, hay que decirlo. No fueron tan agresivos como el proceso anterior, pero quedan resquicios, y uno de estos es el tema de la paridad, que muy bien muestra este artículo, pero que se replica también en artículos, por ejemplo, después más adelante que aparecen respecto a la elección de los diputados, respecto a la elección de los senadores, donde exige que sean un 50 y 50. Eso es lo que se denomina la paridad de resultado, la paridad, ¿cierto?, que corrige el resultado de la urna. Claro. Y esta paridad, no obstante que yo creo que todos los sectores estamos de acuerdo en que hombres y mujeres debemos participar en igualdad de condiciones en la vida pública y en ese caso también en la política y los cargos de representación, la paridad de resultados es una paridad muy peligrosa porque es una paridad que corrige el resultado de la urna, es decir, la decisión de los ciudadanos. Exacto. Es decir, los ciudadanos votan por una persona y después esa persona es cambiada por otra solo en razón de su sexo. Entonces, si bien podemos entender que la intención es loable, el método que se ocupa es un método muy agresivo con la democracia y con los principios básicos de que cada persona, de una persona un voto y de que una persona, la legitimidad del voto de la persona sea cambiada posteriormente por una razón de sexo, es muy agresivo. Esto no hay en el mundo instituciones que a un nivel de Estado tengan este tipo de paridad. En el mundo, me refiero, más formal, ¿cierto? Hay países que han intentado algunos experimentos como Bolivia, ¿cierto? Otras constituciones, pero de ese estilo, pero no de las democracias asentadas, no lo tienen a este nivel. Tienen otros mecanismos, utilizan otros mecanismos para incentivar, por ejemplo, el acceso de la mujer a la política, pero no el meter la mano a la urna, que si bien está medio complicado el término, pero al fin de cuentas es verdad, es corregir la urna, es corregir la decisión de los ciudadanos. Y de las mujeres incluidas, porque las mujeres también podemos votar por un hombre. Por ejemplo, el caso más bullado últimamente lo de Juan Sutil, que sacó una tremenda mayoría y finalmente tuvo que dejar su cargo del Consejo Constitucional específicamente. Claro, si lo traducimos, es una cantidad de personas que su voto no valió nada, que de repente su voto no vale nada, solo por razón de que hay una norma que corrige una supuesta... O sea, ¿quién tiene la legitimidad de corregir la decisión autónoma de una persona? Entonces, si ahí te das cuenta que es bastante grave esta paridad de resultados, no es un buen mecanismo para incentivar a la mujer. Al contrario, va a poner más resquemores, más resquicios, seguramente mayor tensión. Y en cualquier caso, siempre los apellidos a la democracia no dan muy buen olor jurídico. Si tú estudias el proceso anterior, seguramente lo has estudiado muy bien, te darás cuenta que está lleno de apellidos. La democracia es paritaria, la democracia es inclusiva, la democracia no sé qué cosa, lleno de apellidos. Eso es muy peligroso porque si uno después dice, no, esta democracia no es con este apellido, no es válida. Entonces, cuidado, que ahí por ahí se puede meter. Yo escuché, Ricardo, a Bodanovich un día en Mesa Central diciendo, ¿la democracia es paritaria o no es? Hello, ¿dónde leíste eso, chiquilla? En fin, bueno, sigamos entonces con las polémicas de la izquierda, porque en los medios de comunicación, hegemónicos, por supuesto, masivos, solamente se ha hablado de las enmiendas de la derecha, que, ¿cierto? Bueno, ahí vamos a ver las impresiones de las distintas bancadas. Artículo 16, derechos de niños, niñas y adolescentes. Letra A dice, la Constitución asegura la protección prioritaria del interés superior de niños, niñas. ¿Será necesario hacer niños, niñas y adolescentes? Niños y adolescentes bastaría, ¿no? Incluso te haría la pregunta anterior. ¿Es necesario que a nivel constitucional hagamos la distinción de cada etapa de la vida de todas las personas? Es decir, como protege la vida de los niños, y también de la vejez, y también de la mujer, y también de los hombres, y también de los... Entonces, ¿o es preferible que la protección sea a las personas? Y que todas las personas, por lo menos a nivel constitucional, todas las personas tengan los mismos derechos, se protejan de igual forma, porque la Constitución justamente es un límite al Estado y la protección a los derechos de las personas. Entonces, no es que los que no estamos muy de acuerdo a veces con ciertas redacciones como esta, no es que no queramos que los derechos de los niños se protejan, sino que cuidado que a veces la técnica a veces puede terminar perjudicando o generando cierta tensión
en ciertas materias. Pero si nos dedicamos a proteger a los niños, que lo considero muy loable también, hay que tener cierto cuidado al leer estos artículos que de primera lectura nos podrían parecer muy sanos, ¿cierto? Pero hay que ver con qué viene detrás, ¿cierto? ¿Cuál es la Eso quiero intención saber. del ¿Qué sector viene detrás de político? esto, Ricardo? Claro, no olvidemos que, por ejemplo, el programa de gobierno hoy en día en materia, por ejemplo, de educación, y si esto lo ligamos con otros artículos que se meten en educación muy similares a esto, intentan fijar ciertos derechos de los niños que deban tener, por ejemplo, ser escuchados y atender sus necesidades. Y en otras partes aparece que ellos tienen el derecho de tener una educación integral. Entonces le ponen apellidos de repente a las cosas. Entonces Claro. ¿y cuál es la educación integral para el sector político que presentó esta enmienda? Y uno dice, Eso. y va y ve que para ellos la educación integral sí o sí va a una educación, por ejemplo, sexual sobreideologizada en cierta materia. Entonces uno ve, Exactamente. ahí está la intención de por qué están incluyendo esa palabra que podría, a buenos ojos, podríamos, de buena fe, podríamos entender que estamos de acuerdo, pero si uno ve la intencionalidad que va detrás y qué política se quiere implementar aduciendo ahora este de nuevo derecho, bueno, ahí hay que verlo ya con ojos un poquito más de malicia, conociendo un poquito ya las intenciones que hay detrás de las enmiendas. Entonces, a mí me parece bien, o sea, que se protejan primero las personas como, Claro. como principio general, y si vamos a hacer una bajada, que sea lo más general posible para que después sea la ley y los legisladores el que pueda ir desarrollando los derechos, cosa que la ciudadanía esté muy cercana a la discusión y podamos tener los métodos de control necesarios, pero cuidado con a veces meter palabras que al final pueden ser la puerta de ciertas ideologías en materia, por ejemplo, de educación y de interferencia finalmente con lo que los padres pueden decidir sobre sus hijos. Exactamente. Bueno, derecho a la verdad. Este también es novedosa dentro de la izquierda, dice artículo nuevo, enmienda aditiva, es decir, esto se suma al anteproyecto para agregar el artículo 16 bis del siguiente tenor, artículo 16 bis, número 1, las personas que sean o hayan sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la verdad respecto de tales acontecimientos, a una reparación integral y a garantías de no repetición. ¿Esto es como letra muerta o es idea mía? Mira, este artículo está textual de lo que estaba en el anteproyecto, en el borrador anterior. Esta idea la revivieron así En el borrador textual de la Convención de la Constitucional. convención anterior, sí, rechazada. También tenían un artículo bastante largo sobre el tema. La primera pregunta que se nos viene es, ¿por qué solo las personas que hayan sido víctimas de grave violación tienen derecho a estas cosas? Los otros no, siendo que ya hay artículos anteriores que señalan que las personas tienen derecho, por ejemplo, al debido proceso, derecho a ser reparado cuando hay alguna vulneración a sus derechos. Entonces, ¿por qué esta mención especial? Esa es la primera como pregunta técnica. Después, bueno, ¿qué hay detrás? Fíjate, si puedes proyectar, por Claro. favor, el artículo. Dice, tienen derecho a la verdad respecto a tales acontecimientos. Eh, de nuevo, si lo leemos con buena fe, claro, todos queremos derecho a saber qué pasó cuando alguien nos entró a robar, cuando alguien no violentó algún derecho fundamental, más si es que es el Estado el que vulnera esos derechos. Pero si lo vemos con la intención de qué hay detrás de esto, no olvidemos que estamos a puertas de una conmemoración que el gobierno quiere hacer de los 50 años del 11 de septiembre, donde ya se está hablando de una verdad oficial, donde ya estamos hablando de una comisión de desinformación, una comisión del Estado que va a decir qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad. Un derecho a la verdad. Y ahí aparece este derecho a la verdad. Cuidado con este derecho a la verdad. ¿Verdad de quién? ¿Quién va a decir que es verdad y quién no va a decir que es verdad? ¿Van a ser los tribunales de justicia? Ya, yo ahí podríamos entrar a conversar. Pero van a ser La comisión. gente del gobierno, va a ser Claro. gente, un burócrata, un funcionario, una autoridad de gobierno que va a decir que esto es verdad y va a poder aplicar sanciones a quienes no adhieran a esa verdad o a alguien que critique esa verdad. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. No es algo que esté asentado para que esté en la Constitución, así como está redactado, por ejemplo. Exactamente. Vamos entonces a otra norma. Derechos sexuales y reproductivos. Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos.
Estos incluyen el derecho a tomar decisiones informadas y autónomas sobre su vida sexual y reproductiva y acceder a las prestaciones de salud correspondientes, sin coacción ni discriminación. Incluyen también el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Esto Claro. también es un remember, ¿no? Sí, este también viene casi textual. Fueron más agresivos en el proceso anterior. Esta vez lo suavizaron un poco, pero este artículo de los derechos sexuales y reproductivos se contrapone con dos instituciones principalmente. Uno, con la protección de la vida que está por nacer y el tema del aborto y la eutanasia, por ejemplo. Ese es un tema que es un temazo, ¿cierto? Que podemos conversar también. Claro que Pero sí. también, por otro lado, se interpone con el derecho de la autonomía a veces de algunas instituciones o de las personas respecto a la objeción de conciencia. Porque, por ejemplo, si un doctor quisiera negarse a realizar cierta prestación porque no está de acuerdo, Sí, por ejemplo, y si tomamos por eso el tema del aborto, cuidado que acá puede decir ni discriminación y podrían acusar a esa persona de estar discriminación. discriminando por no... Entonces, si no está protegido la objeción de conciencia, no está protegido el niño que está por nacer, este artículo es la puerta de entrada para un aborto sin mayor límites o, por ejemplo, que no se respete la objeción de conciencia tanto institucional de ciertas instituciones públicas, privadas o incluso de las propias personas. Que lo Entonces, vimos, digo, que lo vimos en definitiva en el proceso anterior, ¿cierto? Que era un poco más evidente y con otras palabras quizás hoy día es lo mismo, pero como siempre les digo yo, con corbata. Es lo mismo, pero un poquito más suavizado, un poquito más está más elegante, atenuado, pero están lo mismo. las mismas palabras. Por ejemplo, tomar una decisión autónoma sobre mi vida reproductiva para el grupo que está impulsando esta iniciativa, ellos están pensando en el aborto. Claro, por Y esa supuesto. decisión. O sea, si se pudiera acotar respecto a las decisiones que estamos todos pensando que es natural que las personas tenemos libertad, eso no habría problema. Pero si conocemos la intención que hay detrás y hacia dónde quieren avanzar, bueno, no hay que ser ingenuo en ese sentido y no caer en esa ingenuidad de leer la norma sin estar en el contexto en que fue presentada, la intención con la fue presentada y cuál es la política que se quiere implementar una vez que si se llegara a aprobar esa norma. Exactamente. Bueno, y pasemos entonces a la próxima enmienda, pueblos originarios. La Constitución reconoce la especial relación entre los pueblos indígenas y la tierra como base de su identidad, forma de vida y culturas. La ley contemplará un mecanismo de regularización, reparación y restitución de tierras indígenas. Tenemos Claro, entonces esa... Adelante, por esta favor. institución es parte, en parte es una parte de las bases. Entonces, sí o sí, este reconocimiento a los pueblos originarios tenía que ir y me parece bien que exista. El problema podría tensionarse con respecto a cómo se reconocen los derechos de los pueblos originarios. Porque hay una ola de pensamiento de políticas identitarias, principalmente por parte de la izquierda, de agrupar a las personas en ciertas etiquetas. Por ejemplo, ya sea, por ejemplo, personas que fueron históricamente excluidas, no las personas individualmente consideradas, sino como, oye, tu grupo histórico, hacia atrás, tu cultura, o hombres, mujeres, y eso en derecho es bastante peligroso porque en verdad nosotros creemos que cada persona individualmente tiene un valor muy especial. Entonces, si se empiezan a reconocer derechos no por ser personas, sino por pertenecer a algún colectivo, y esto lo llamamos derechos como colectivo, etcétera, cuidado que muchas veces esa es la puerta de entrada a la vulneración de derechos individuales. Entonces, hay, en ejemplo, en ese inciso me parece que está bien, quizás un poco muy desarrollado el tema del mecanismo de reparación, debería quedar a la ley, pero no hay que mirarlo también junto con otros artículos que hay sobre el tema y ver que quede bien consagrada este reconocimiento a la identidad de nuestro pueblo originario, que me parece muy bien, que hay que destacarlo, pero no generar una tensión ideologizada sobre el tema, sino que una mirada de verdad de valoración de nuestra cultura como chilenos que integra a todos, ¿cierto? A los que se sienten chilenos, a los que llegaron, a los inmigrantes que llegaron, a nuestros pueblos originarios, etc. Exactamente.
Entonces, la ley electoral debe establecer mecanismos de representación política efectivos en los órganos colegiados. Esto también sigue siendo pueblos originarios. Ujú. Órganos colegiados de elección popular para pueblos indígenas a nivel nacional, regional y local, utilizando criterios de proporcionalidad demográfica y distribución territorial. Claro, esto, si lo leemos con las palabras, son escaños reservados. Eso es lo que buscan ahí. Y esas, por ejemplo, son medidas que no todos podrían estar de acuerdo. Incluso muchos de personas del pueblo originario no están de acuerdo porque también los clasifican aparte, los saca del cuerpo electoral normal de los ciudadanos. Es decir, hay unos ciudadanos que votar en esta papeleta y otros que van a tener otra papeleta de otro color distinto. Sí, pues. Es fuerte, sí, es fuerte como esa separación que hay veces que, y el tema de la plurinacionalidad, que es de las cosas que te diría yo que más hubo incomprensión, pero con razón, en el proceso anterior, porque mucha gente decía, oye, mi vecino es de pueblo originario, pero se crió en el mismo barrio que yo, habla en la misma lengua que yo, tenemos la misma situación, y a él le hacen diferencias conmigo, siento que somos iguales, o sea, vivimos en el mismo barrio, nos educamos igual, etc. Escaños reservados, yo creo que es un tema que no es pacífico y no sé si debe quedar en la Constitución. Exactamente, justamente que hay otra enmienda sobre escaños reservados específicamente. Dice, esta constitución asegura escaños reservados fijos para los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. La ley electoral determinará su número de acuerdo a criterios de proporción demográfica y distribución territorial, la que No, debe claro, yo creo que hay asegurar. son otros los mecanismos que se deben aplicar, pero los escaños reservados yo creo que es muy agresivo con la democracia. Pasa lo mismo con lo de la paridad, que al final se meten en la urna, aseguran cupos. Entonces yo diría, bueno, escaños reservados para pueblos originarios, ¿y por qué no para pueblos, para emigrantes? ¿Por qué no para personas con discapacidad? ¿Por qué no para personas por ejemplo, más Sí, cupos para ese es el los problema de. campesinos claro, de alguna región con más pobreza, por ejemplo? O sea, si abrimos esa puerta, al final esto es pan de cultivo para que ciertas ideologías se vayan metiendo y no creo que sea el mecanismo para reconocer a nuestros pueblos originarios. Yo creo que hay otros muy, muy valiosos que hay que explorar, pero los escaños reservados todavía es un tema muy, muy controversial. Y recordemos también que estos pueblos originarios, en definitiva, los que llegan a estos escaños, son personas que tienen capturados los pueblos originarios con ideología. O sea, en definitiva, no son la gente que es, por ejemplo, los mapuches, que están absolutamente insertos en nuestra sociedad, ellos no se creen pueblos originarios, ellos se sienten chilenos. Entonces, la verdad que esto en definitiva, como decía adelante, un remember de la Convención Constitucional aquella. Sufragio. El derecho a sufragio será voluntario desde los 16 años y obligatorio desde los 18. Esa es otra enmienda que también vuelve a instalar el tema de bajar un poco, a pesar que hace la diferencia entre obligatorio y voluntario. ¿Qué te parece esta Claro, enmienda, claro, Jorge? esta es una parte de las enmiendas que buscan como integrar a la juventud a la actividad política desde antes, ¿cierto? Entonces plantea que el voto sea obligatorio para los mayores de 18 y les dé la posibilidad del voto voluntario de los mayores de 16. Este no es un tema muy de doctrina, ¿cierto? Es decir, esto no te marca si uno está a favor o en contra, es difícil clasificar a alguien si le gusta o no la norma. Lo que sí yo haría la prevención de que estos derechos de participar en la vida política trae también deberes. Entonces, ahí yo creo que el equilibrio está. Es que si vamos a dar la posibilidad de participar en la vida pública, que también venga con la correspondiente corresponsabilidad de esa persona de asumirse esta responsabilidad, de asumir deberes que son los que más faltan respecto a los derechos que y que con mucha razón se han fortalecido, pero los deberes se han olvidado. Entonces, estas normas hay que verlas con ese matiz. Exactamente. Igualdad sustantiva, entonces encontré buceando esta enmienda, dice, lo anterior deberá contemplar un enfoque de género y de igualdad sustantiva e incorporará mecanismos para garantizar representación y participación política de las diversidades sexuales y de género en la vida nacional. ¿Qué te parece esta igualdad de resultados? Así como más allá de esta norma en particular, que hay varias, ¿eh? Hay varias Claro, es que, si te enmiendas al fijas, es lo respecto. que veníamos conversando. O sea, son expresiones de esta gran idea de que la gente se puede agrupar en ciertos colectivos y hay que
por alguna injusticia supuestamente histórica o o de una carga, son merecedores de escaños, cupos, de asegurarle un cupo en alguna parte. Entonces, yo no niego, en ningún caso, niego que hay injusticias en la vida y que hay, claro, grupos de personas que pueden ser afectados, pero darle como solución, asegurarle un cupo, por ejemplo, en el Parlamento, o sea, ¿y por qué ellos y por qué no las otras injusticias? Y por eso podemos abrir una puerta enorme, siendo que las injusticias se deben enfrentar con políticas públicas, ¿cierto? El Ejecutivo principalmente y el Legislativo tienen herramientas para ir solucionando los problemas tanto históricos como los nuevos problemas que se están dando en la sociedad. La sociedad avanza muy rápido, ¿cierto? Pero utilizar políticamente esas injusticias para llevar a ciertos colectivos y grupos que finalmente, tú muy bien dices, finalmente son politizados, no son, esos escaños no están pensados para los pueblos originarios, están pensados para personas de izquierda que se identifican con el pueblo originario. Y esa trampa no hay que caer, o sea, no hay que ser Ya la ingenuos. vivimos, Y ya la vivimos ya la sufrimos, y quedó digamos. muy patente. Yo creo que la sufrimos, quizás fue valioso haberla sufrido porque nos abrió los ojos a muchas personas que quizás no se daban cuenta del peligro de estas instituciones que con una bandera supuestamente de resolver esa injusticia, finalmente terminan cometiendo muchos peores. Así es con la captura ideológica. Y bueno, derecho a la vida, la UDI, por supuesto, el derecho a la vida, la ley protege y respeta la vida del niño que está por nacer, la madre, entonces, derecho a la vida del niño que está por nacer y además a la maternidad. La madre gozará de especial asistencia y protección durante el embarazo y después del parto. Se prohíbe la pena de muerte. Este es un temazo, yo creo que y va a dar que hablar en esta parte del debate porque no olvidemos que nuestra actual constitución sí tiene una mención a la protección del niño que está por nacer. Y lamentablemente Claro. los expertos, no por decisión de los expertos, sino porque no se pusieron de acuerdo, justamente chocaron la norma de los derechos sexuales y reproductivos versus la protección del que está por nacer, y finalmente no quedó nada, ninguna de las dos, en el anteproyecto. Entonces, quedó un vacío ahí, quedó un vacío respecto a la actual protección. Sí. La propia izquierda tiene como una bandera de no regresión de los derechos fundamentales y que yo la comparto en ese sentido, de que no podemos perder derechos que ya tenemos. Y en este sentido, yo creo que no puede quedar en blanco la protección al que está por nacer. Y en ese sentido celebro que no solo la UDI, sino hay varias enmiendas que están dando vuelta, buscan restablecer la especial protección al niño que está por nacer. Y que no quede nada es una regresión a los derechos. Esta es una de las redacciones que hay. Me parece muy valioso que se considere también la maternidad, la madre, porque no se entiende la protección de uno sin el otro, y esta especial protección que finalmente muchas mujeres quizás toman la decisión coaccionadas por la pareja, por hombres, por la familia, donde se dan el contexto de vulneración en el embarazo. Entonces, la especial protección es vital para, si queremos evitar abortos, si queremos proteger la vida que está por nacer, la protección a la madre, durante el parto y posterior al nacimiento es fundamental, y ahí celebro la iniciativa y que hayan puesto un poquito más de iniciativa, ¿cierto? De creatividad a la hora de proteger al niño que está por nacer. La discusión sobre si es que esto va a dejar inconstitucional las actuales causales que existen es una discusión que está abierta, porque no olvidemos que hoy, estando protegido el niño que está por nacer, el Tribunal Constitucional interpretó que esas causales son constitucionales. Entonces, es una discusión que no se cierra con volver a proteger al niño que está por nacer de este vacío que quedó en el anteproyecto. Así que es un temazo, es bien complejo, no es simple, pero yo creo que va a haber harto que hablar, seguramente va a haber harto debate en estos meses que se nos vienen. Sí, pues de hecho Silva decía que prefería no dar el debate porque les iba a tomar todo el tiempo. Y bueno, importante también proteger esta diada, ¿no? Madre, bebé, es fundamental. Pasando entonces a esta enmienda de la derecha, específicamente el Partido Republicano, que ha sido súper controversial, vamos a ver unas reacciones específicamente a ella. Les leo. Artículo 16, reclusión domiciliaria de personas mayores de 75 años del Partido Republicano. Letra I, las personas mayores de 65 años de edad o que padezcan enfermedades terminales debidamente calificadas cumplirán la prisión preventiva
presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición solo será aplicable en aquellos casos en que la conducta sancionada no represente un peligro actual para la sociedad. Entonces vamos a revisar de inmediato, mi estimado Ricardo, las reacciones a esta enmienda. Y la tengo. Atención entonces con ese video. Conocidos que han estado en Punta Peuco y otros que han estado en Colina 1, pero yo insisto que esta no es una... Antes de seguir, perdón, decirles que esto fue ingresado como una enmienda, pero además al mismo tiempo como una iniciativa popular de norma dentro de las 31 que llegaron a la meta de los 10.000 apoyos. Así que claro, también por ejemplo, el tema anterior, por ejemplo, también tenía una enmienda presentada por los consejeros, pero también habían llegado por la parte de las iniciativas populares. Y justamente esta también pasa lo mismo, se cruza como una especie de impulso ciudadano con enmiendas que se presentaron dentro del Consejo. Exactamente, así que revisemos. Ahora sí, la primera persona que habla es de la iniciativa popular de norma. Va. Conocidos que han estado en Punta Peuco y otros que han estado en Colina 1, pero yo insisto que esta no es una norma específica, un traje a la medida, un perdonazo. Que es un perdonazo para quienes han cometido asesinatos, crímenes horrorosos en tiempos de dictadura. Esta es una propuesta que no va destinada a una persona o a un grupo en particular, por el contrario, esta es una indicación que tiene por objeto tener alcance general. Yo creo que tenemos que sacar a los delitos que tengan que ver con delitos sexuales o delitos de lesa humanidad. 265 son mayores de 75 años. De esas 265 aproximadamente 145, 146 son personas condenadas por violación a derechos humanos. Yo creo que esas cifras lo dicen todo. Claro, entonces están en definitiva diciendo que esto solo beneficia a gran parte, en realidad la gran porción de personas es personas que están hoy día recluidas en Punta Peuco. Recordemos que la mayoría de las personas que están en Punta Peuco son personas ya ancianas que tienen enfermedades terminales y están ahí esposadas a sus camas, así que es una iniciativa que presenta el Partido Republicano y, como decíamos recién, es también al mismo tiempo una iniciativa popular de norma y ha sido absolutamente polémica, como lo veíamos en esas imágenes. Entonces, también hay otra enmienda polémica de la derecha, dice disminución de diputados y senadores, el Partido Republicano. Dice, artículo 54, inciso primero, para sustituir en el inciso primero del artículo 54 la frase diputados y el Senado por la oración diputados compuesta por 132 miembros, actualmente son 155, y el Senado compuesta por 48, que actualmente son 50. Vamos a ir entonces pasando por esta de responsabilidad fiscal. Este es un artículo nuevo, ¿no? Y también fue presentado por la derecha, no recuerdo específicamente por quién, Ricardo, ¿tú tienes el dato? Mira, la verdad que este tema, claro, muchos fueron presentados por distintas bancadas, pero van en el mismo espíritu. Las tres bancadas de la derecha presentaron fuertes iniciativas respecto a la mayor responsabilidad en el uso de recursos públicos. Entonces, tenemos en las tres bancadas, en RN, Evópoli, UDI y Republicano, presentaron en distintos artículos muchas enmiendas que buscan, uno, dar mayor eficacia en el rol del Estado, y dos, mayor control del gasto público, incluso en el tema de, ahora por las famosas fundaciones también ahí alcanzan a algo regular. Sí, tengo harto programa por delante pensado, pero la verdad que nos queda muy poquito tiempo, así que voy a buscar una en particular que ha sido sumamente esta, que también tengo un videíto para mostrarles. Entonces, veamos esta enmienda también del Partido Republicano, que es como muy popular, incluso la han tachado de populista. Dice, para agregar un literal C nuevo en el numeral 28 del artículo 16 del siguiente tenor. Letra C, estará exenta de toda contribución o impuesto territorial la vivienda que sirve como residencia principal de una persona o familia. La ley establecerá la forma para hacer efectivo este derecho.
y vamos a revisar entonces las impresiones de los políticos, básicamente, respecto de esta enmienda. Entonces, acá en el video número 1, atención. Eliminar esta barrera para poder ser dueño de una casa, me parece que va en la línea de beneficiar y apoyar a las familias chilenas. Es un tema que vamos a tener que discutir bastante porque el Fondo Común Municipal, que son las platas de todos los municipios, especialmente los municipios más pobres, se alimenta justamente de las contribuciones y de las patentes. No debiésemos rigidizar en la Constitución, es un tema que a mí me parece que es importante considerar, pero hay que recordar que es una discusión que está abierta a nivel legislativo. Me sorprende la última cuña de la consejera de Convergencia Social, que no hay que rigidizar en circunstancias que ellos, todas sus enmiendas son absolutamente rígidas y ni siquiera ellos quisieron darle propiedad a la casa propia, o sea, a la vivienda le querían dejar solo, no recuerdo el concepto específicamente, pero propia la tenencia de la espacio. La tenencia, exactamente. No, la verdad que se contradice bastante con el impulso de la vez pasada, que intentaron poner todo en la Constitución, casi que un programa de gobierno de la izquierda en la Constitución, y ahora acusan de rigidizar el debate. Bueno, pero la verdad que, bueno, las enmiendas que acabamos de revisar son de las más polémicas, de las más interesantes en debatir. Sé que queda poco tiempo, pero comentarte que, por ejemplo, claro, hay este impuesto territorial, ¿cierto? Que uno paga por tener, si alguien tiene una vivienda, paga posteriormente. Bueno, yo la verdad que considero que es un impuesto al patrimonio finalmente, un impuesto que la gente no solo pagó impuesto para obtener esos recursos, paga impuesto al momento de comprar la casa, y una vez comprada la casa va a tener que seguir pagando un impuesto territorial. Encuentro que es una buena medida, por lo menos para la casa que sirva de asiento principal de la familia, ¿cierto? Que es como se dice en derecho. Me parece interesante esa discusión. Quizá habría que borrar la palabra contribución, porque la gente asocia el impuesto territorial a la contribución porque antes llegaban juntas, que son estos derechos, de ejemplo, a la municipalidad que quizás sí tienen que continuar. Pero por lo menos este impuesto territorial, yo encuentro interesante esa enmienda porque más encima está puesta en el capítulo de la vivienda, del derecho a la vivienda. Entonces, muy interesante cómo se intenta proteger finalmente la vivienda de las personas que incluso llegan a veces a la tercera edad y ya no tienen los mismos recursos que antes y tienen que pagar estos impuestos por cosas que ellos ya pagaron y que ya son su casa propia, al momento incluso que muchos han tenido que vender su propiedad para poder subsistir finalmente en sus últimos años de vida, que es de lo más dramático. Oye, finalmente, Ricardo, ¿qué te ha parecido todo lo que dice la izquierda particularmente y centroizquierda respecto de las enmiendas? Que hay toda una polémica, ¿cierto? Que dicen que sería un retroceso civilizatorio. La verdad es que han usado epítetos bastante complejos para referirse a las enmiendas de la derecha. Es como si no tuvieran derecho las derechas, perdón la redundancia, de presentar cambios al anteproyecto, como si el anteproyecto fuera una especie de... intocable. Claro, como de que si estuviera escrito en piedra porque hubo un consenso, evidentemente que hubo un consenso, no estaban electos popularmente, por lo tanto fueron designados por los partidos políticos, fueron exactamente en la proporción que hoy día está el Congreso. Entonces, ¿qué te parece esta polémica como ya para ir cerrando el programa de hoy? No, yo lo calificaría derechamente como una sobrereacción. No sé si sobrereacción como de pasión política o quizás también estratégica. Estratégica de subir el costo a estas enmiendas a modificar el anteproyecto. No olvidemos que la izquierda está muy conforme con el anteproyecto y va a buscar quedarse muy atrincherada al anteproyecto, que no se modifique lo menos posible. Entonces, como esta laraca que se hizo en este momento, derechamente, porque no es una etapa donde vamos a decir que están pasando máquinas o que no hay espacio para el diálogo, porque ni siquiera ha empezado. Empieza ahora en agosto recién las instancias donde comienza el diálogo, el debate de estas enmiendas que están sobre la mesa, pero no se han debatido y ni siquiera se han negociado, que hay que ver ahí la actitud ahí de cada uno de los actores.
También comparar que estas 1000 enmiendas son muy similares a las 1000 enmiendas que se presentaron por los expertos. Los expertos también tuvieron un cruce interesante y también tuvieron un número parecido de enmiendas. Y por último, ya, si vamos al fondo de las enmiendas, así mirándolo en general, no son ideas como revolucionarias o ideas sacadas debajo del cajón, son ideas que muchas veces buscan dejar como mínimo la misma protección que tenemos en la actual Constitución. Y yo creo que es una idea que hay que recalcar, porque mucha gente compara el producto del anteproyecto y lo que vamos conociendo con el borrador anterior. Y que, exacto, por cierto, es mejor que el borrador anterior. O sea, ¿qué cosa no sería mejor que el borrador anterior? Pero el análisis que hay que hacer es que si este proceso va a generar una propuesta mejor que la Constitución actual vigente. Esa es la pregunta que la ciudadanía se tiene que hacer. De manera tal que si la actual propuesta no cumple ni siquiera el mínimo de la protección que nos da la actual Constitución, yo llamaría derechamente a votarla en contra. Si la propuesta logra que como mínimo tenga la misma protección que nos da nuestra actual Constitución y la mejora, bueno, habría entonces que podemos con tranquilidad llamar a votar a favor. Entonces, ese es el juego que los expertos, la gente que estamos siguiendo el proceso y la ciudadanía debería plantearse, no compararlo con el proceso anterior, sino compararlo con la Constitución vigente. Y ahí ver si la protección de nuestros derechos, de nuestras libertades, está mejor o no, y ahí tomar en conciencia la decisión que vamos a tener que tomar todos en diciembre de este año. Exactamente. Bueno, te quiero agradecer, Ricardo, por participar el día de hoy en nuestro programa. Fuiste súper claro, eso es muy importante para nosotros, para poder explicarles al público de qué se trata todo esto, que a veces es un poquito árido. Entonces, te quiero agradecer nuevamente. Muchas gracias. Feliz de haber participado. Y esperamos contar contigo para una próxima oportunidad. Súper, feliz ahí. Nosotros vamos a estar siguiendo el proceso acá en el Instituto República, así que cualquier duda, pregunta, nos podemos volver a reunir. Exactamente. Bueno, que tengas lindo día. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, ahí teníamos a Ricardo Hernández, director del programa constitucional del Instituto República, así que suscríbase ahí a Forum, le van a llegar a su WhatsApp todas las alertas, todas las cosas que están pasando y por supuesto, como siempre, infórmese a través de Espejo Constitucional. Y agradecer entonces a República, agradecer también sus likes, deje su like, suscríbase a este canal y active las notificaciones haciendo clic sobre la campanita. También puedes tomar los contenidos de este programa y subirlos, por favor, etiquétanos o también pon tu hashtag Espejo Constitucional. Y bueno, será hasta el próximo martes. Vamos a estar con José Ignacio Concha para hablar de igualdad sustantiva. Así que eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayamos sido bastante claros con las enmiendas, para que usted no crea que solamente las derechas están presentando enmiendas, sino que también la izquierda está reviviendo varios temas que habíamos dejado o que pensábamos que había dejado atrás el 4 de septiembre. En fin, bueno, que tengan lindo día, que tengan un mejor fin de semana aún y será hasta el martes. Chao, chao.